Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Lingüistas. Y justamente estamos pues inaugurando una nueva temporada y bueno, pues tenemos el gusto de que me acompañe no solamente nuestro invitado de honor el día de hoy, sino que además el doctor Sonny Castro Yáñez, co-creador de este podcast, pues se animó a acompañarnos el día de hoy y bueno, pues ahora vamos a hacer una entrevista a deux voix, ¿no? O a trois voix, ¿no? Entonces, Sonny, pues un gusto que te hayas animado y bueno, pues adelante, adelante Sony con la presentación de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Gracias también al maestro Marcos por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, les platicamos que el maestro Marcos Ramírez Hernández tiene licenciatura en Antropología Física y Lingüística por la ENA y además es maestro en Lingüística por la Unison. Y fue jefe de Sociolingüística y Fonología y Léxico en la INALI del 2010 al 2013. Ha enseñado Antropología Física en la EAN y Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de México y de 2020 a 2023 fue profesor investigador en la UIEP y actualmente trabaja en la ENA y es asesor externo del INALI. Muchas gracias, Marcos, nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Pues oye, Marco, vamos a empezar ya en materia de lo que nos atañe y justamente, bueno, pues sabemos que tú eres especialista en lengua MAM y bueno, a mí me gustaría que pues nos hablaras un poquito de dónde se habla justamente esta lengua y que incluso, bueno, pues decimos lengua MAM en español, pero sabemos que tiene un nombre un poquito más complejo de pronunciar para, para nosotros. Pues adelante, ¿dónde se habla esta lengua? Mire, bueno, esta lengua es una lengua que hace mucho tiempo migró a México, ¿no? Y originalmente era una lengua de Guatemala. No, bueno, de hecho se habla en Guatemala también, ¿no? Entonces, pero al migrar a México se establecieron en la parte suroeste, bueno, suroeste de Chiapas, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una gran cantidad de comunidades ahí en la parte fronteriza entre Chiapas y Guatemala, y ahí es en donde se ubican principalmente. Por ejemplo, están en Unión Juárez, en Tuxtlalchico, Tapachula, Siltepec, Porvenir, Motocincla, Mazapa de Madera. O sea, son como zonas donde han habitado principalmente los habitantes de la lengua MAM, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, lamentablemente esta lengua o sea, no hay tantos hablantes porque ya no se ha fomentado la lengua, ¿no? O sea, ya no se ha, son de las lenguas que están en riesgo de que tienen problemas para que se transmita la lengua de generación en generación, a diferencia de otras lenguas que están en Chiapas y que tienen mayor vitalidad, ¿no? Ujú. Y justo, ¿qué características lingüísticas distinguen a esta lengua de otras lenguas? Si no me equivoco, esta lengua pertenece a la familia del maya, pero tiene ciertos rasgos lingüísticos, ya sean, no sé, fonológicos, morfológicos, sintácticos, que la distinguen de otras lenguas de esta misma familia, ¿no? Sí, de hecho, si podemos, o sea, si nos ponemos así a pensar que dentro de la familia maya hay una diversidad de lenguas, ¿no? O sea, la familia maya va a representar todo este conjunto de lenguas como el huasteco, el tojolabal, el sectal, el tzotzil, pues justo entra dentro de estas 21 lenguas reconocidas en Guatemala, pero en México tenemos igual una cantidad un poco menor, pero México ya en su catálogo de lenguas indígenas ya reconoce a la familia lingüística maya y tiene esta variedad de lenguas, ¿no? Uno de los aspectos importantes es que ellos tienen como sonidos muy de tipo glotalizados, por ejemplo, ¿no? Que es como ahorita Toyot Man, o sea, tienen como ese sonido que hay como una pausa en estas glotales que suenan, y eso es como algo común que los hace que pertenecer a esta familia. El sectal también tiene sonidos glotalizados, mismo maya la lengua maya tiene glotalizados, el tzotzil, el sectal. Entonces eso es lo que les hace que sean como comunes en una cuestión lingüística, que se parezcan de una lengua a otra. Por eso son hermanas, ¿no? De esta misma familia, ¿no? Y también su sistema
su sistema, pues, en términos sintácticos, ¿no? Tiene un orden muy rígido, ¿no? O sea, no como el español que, por ejemplo, podemos cambiar sujeto, verbo, objeto, o podemos hacer como más flexible. Ellos tienen un orden rígido, empiezan con objeto, verbo, sujeto, a veces, así a veces hay cambios de tipo flexivo, pero muy mínimos, generalmente son como inician con verbo, después objeto y después sujeto. O sea, es como muy rígido su orden sintáctico, ¿no? Oye, qué interesante. Y para que vean, pues nuestros seguidores, que justo la sintaxis juega un rol preponderante en todas las lenguas y que justamente el MAM no es la excepción. Oye, Marcos, nos hablabas justo de dónde se hablan y que no hay tantos hablantes, pero sí se han detectado variantes dialectales y cuántas se han detectado de acuerdo con los expertos o los estudiosos del tema. Sí, de hecho, hay variantes hay 5 variantes, ¿no? Las que se hablan, pero o sea, son como datos históricos que han hecho algunos estudiosos de la variación dialectal en esta zona fronteriza, pero son estudios que pues ya han sido, como no se han actualizado todavía. Hace falta más estudios finos, ¿no? Que se sigan trabajando. O sea, se maneja que está la variante de la frontera, la variante norte, la variante sur, la variante de la sierra y la variante del Soconusco, que es donde están anclados los hablantes de esta lengua, ¿no? Pero es necesario que se hagan estudios actuales para que se reconozcan. A lo mejor ya en algunas zonas ya no se está hablando, ¿no? O algunas hay más inteligibilidad, o sea, eso hace falta que se sigan haciendo estudios, ¿no? Hay poco trabajo sobre dialectología, no solamente en el MAN, sino en casi en todas las lenguas de México, ¿no? Claro. Y bueno, tú como, bueno, tú eres un poco activista de esta lengua y a mí me gustaría preguntarte justamente qué iniciativas se están llevando actualmente a cabo como para impulsar la preservación e incluso la difusión de la lengua MAM. Mire, yo lo que pasa que tuve un acercamiento muy directo con la gente de una zona del Porvenir. Entonces, estas personas, eh, pues yo me acerqué con algunos locutores, maestros, me comentaran que es importante transmitir la lengua, ¿no? Yo nomás es como lo que les dije, pues lo que puedo hacer es, ya que hay un estudio de estandarización de la escritura, podríamos hacer que los alfabetos se dieran a conocer y se conocieran dentro de las comunidades. Y pues les interesó mucho, ¿no? Entonces lo que hice algunos materiales con ellos, trabajamos justo con el Instituto Linali. Ellos ya habían hecho unas como especie de cartillas, de pósters de alfabetos, de la estandarización de su lengua mam. Y entonces lo que fui a la zona a dejarle los alfabetos, pero la cuestión es como un segundo nivel aplicarlos ya, o sea, que ellos aprendan a cómo reconocer sus sonidos y cómo esos sonidos se pueden ya escribir, ¿no? Para hacer, no sé, palabras, frases, oraciones, ¿no? Pero ese es un proceso que no es tan simple y tampoco es un proceso que es largo, ¿no? O sea, yo nomás es como que les metí la espinita de vamos a hacer esto y ellos están como, pues se quedaron así como, pues vamos a hacerlo, ¿no? Yo lamentablemente me quedé como en ese espacio por cuestiones de recursos, por otras situaciones que no me permitieron seguir accediendo a trabajar con ellos, ¿no? Pero se quedó ahí, ¿no? O sea, por lo menos tienen ahorita sus normas de escritura que se trabajó y tuve la oportunidad de trabajar con ellos en la norma de escritura y en un material de gramática pedagógica como asesor lingüista. Y eso para mí, dije, pues es mi granito de arena, ¿no? Pero sí hace falta más trabajo porque, pues es que las lenguas en todas partes hace falta mucho trabajo. En, y mencionas el término gramática didáctica y en el análisis que haces en la tesis de maestría mencionas que hay una clara separación entre el contenido estructural y el contenido cultural. Desde tu perspectiva como experto en la comunidad, ¿cómo esta separación afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y cómo se podría integrar de manera más efectiva a ambos contenidos? Bueno, a mí la experiencia de la tesis me llamó mucho la atención porque
al hacer el análisis de la gramática didáctica que ellos estaban proponiendo y que la hicieron y la presentaron ante la SEP y la avaló la Dirección de Educación Indígena, o sea, tiene así como todo un valor bastante institucional fuerte. Yo dije, voy a empezar a bosquejar cómo lo hicieron, qué trabajaron y, y esta cuestión de lo que comentas, Sony, de la estructura, eso fue lo que yo empecé a reflexionar. Dije, es que no vamos a enseñar o sea, de forma tan rígida la gramática como podemos observarla en muchos libros de gramática de cualquier lengua, que vemos que son estructuras pues muy establecidas, pues para los lingüistas es como muy fácil, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero para la comunidad o para los maestros de comunidades o para los niños de estas comunidades, traerles la estructura tan fuerte y tan rígida, por ejemplo, esto que les digo, el orden sintáctico, va a decir, pues, ¿qué es eso, no? O sea, este tipo de estructuras se veían reflejadas en esta gramática, pero no era culpa de los maestros que hicieron, porque ellos lo hicieron con toda la intención. Para mí fue una crítica, o sea, yo en mi tesis le pongo eso, que es una crítica porque, o sea, no fue su intención de que, pues es que yo quiero que aprendan estructuras descriptivas de la lengua. No, sino el problema es que ellos se guiaron con algunos expertos que les enseñaron y fue lo que ellos aprendieron y así lo reflejaron en su trabajo. O sea, ponderaron mucho la estructura y eso realmente en lugar de que ayude, lo que hace es que dejes de usar los materiales que ellos propusieron porque no los entienden muchas veces los maestros y mucho menos los niños. ¿Por qué? Porque no, la estructura la ponderaron mucho, la parte descriptiva, no, o sea, no dejaron de lado la cuestión cultural estaba o sea, era muy pertinente, pero la cuestión lingüística descriptiva estaba muy fuerte para un nivel de educación básica. O sea, es lo que yo me di cuenta. Y eso que también tengo como esa espinita que tengo que ir a comentarles a los hablantes después de este análisis, porque ya no los volví a ver después, pero a irles a mostrarles, miren qué pasó con su gramática, pero en un buen sentido, ¿no? Que su gramática se puede mejorar si hacemos estos cambios y actualizamos esta gramática con algunos elementos más pedagógicos, más didácticos, desde otra perspectiva más que de la perspectiva más descriptiva, ¿no? Y Marcos, ¿tú encontraste algunas resistencias justo a la hora de elaborar pues tus materiales? ¿Encontraste resistencias en espacios escolares o institucionales o incluso a un nivel gubernamental? ¿O hubo apoyo por parte de las diferentes instancias? Es que la cuestión de las comunidades a veces no llega toda la información, o sea, ese es el problema, ¿no? No llega toda la información y entonces se les hace extraño que si llegas con una información diferente, va a decir, pues es que esto no me lo dijeron en la escuela o la SEP no lo está diciendo, cosas así. Entonces, eso son como el tipo de resistencia de que, pues es que, o sea, terminan no haciendo caso al externo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa como difusión de nuevas formas de enseñanza, ¿no? Entonces, el problema es ese, pero si hubiera una comunicación real entre la Secretaría de Educación ¿cómo se llama? Con las comunidades, eso se evitaría, ¿no? Porque o sea, es bien fácil hacer libros, ¿no? Hacer muchos libros, ¿no? Como en este caso de un libro para enseñanza de MAM en contextos sociales, culturales, pertinentes, así entre comillas, pues lo pongo, eh, y hacer un tiraje y mandarlos a las comunidades, ¿no? Pero nunca se ponen a analizar si está funcionando, a evaluarlos y todo. De hecho, yo tuve la oportunidad dentro de la misma investigación que hice con la tesis, de entrevistarlos y les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si están realmente revisando los materiales en las comunidades, ¿qué pasa si lo están evaluando ustedes mismos como los creadores de este material? Ellos dicen que iban por temporadas, ¿no? Porque tenían mucho trabajo, aparte de este proyecto, tenían sus clases, ¿no? Entonces, que se iban por temporadas y a revisar, pero dice que a veces lo que se dan cuenta es que no utilizaban los materiales porque no tenían interés tanto los maestros
ni las autoridades, ¿no? De que se difundiera bien el material. Por eso era lo importante de que por qué se está perdiendo la lengua, porque tampoco le están dando interés para poder fomentarla, ni en el sector educativo, ni en otros ámbitos, ¿no? O sea, y eso sí es como alarmante, porque yo digo que eso estoy hablando de hace varios años, pero yo digo que actualmente sigue siendo lo mismo. No, y ya me imagino, bueno, por ejemplo, que la visibilidad de esta lengua a nivel medios de comunicación, a nivel redes sociales, me imagino que es escasa o casi nula en ese sentido, ¿verdad, Marcos? Sí, de hecho, o sea, yo lo único loable que veo ahí de estas comunidades es, por ejemplo, ven que les decía que conocía locutores. Ahí está la Radio del Sureste, que fue creada en el antiguo INPI, CDI, que ahorita es ahorita el de pueblos indígenas, ¿no? Eh, esta radio del sureste fomenta la lengua a través de su estación. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Están programados por lenguas, o sea, tienen las lenguas del estado de Chiapas y tienen como 2 horas una lengua, 2 horas otra lengua y así durante todo el día y durante toda la semana. Eso es muy bueno porque ellos están fomentando que se siga escuchando por lo menos y que se haya dialogando y que haya comunicación entre los escuchas y los radiodifusores, pero pero es un espacio aislado. O sea, está en Margaritas esa radiodifusora, pero debería haber como más radios comunitarias, ¿no? No necesariamente del gobierno, pueden ser hasta autónomas, ¿no? Pueden ser virtuales, o sea, irse en varias comunidades y tener pues mayor difusión, actualmente con la cuestión de los medios, pueden ser maravillas, o sea, pueden hacer tip tops, pueden ser, o sea, de hecho, ha habido esfuerzos, pero pues a veces busco uno en las redes y dices, hay chicos que están tratando de hacer cosas en TikTok o cosas así, pero son esfuerzos muy aislados, son pocos, ¿no? Y pues no hay tanto fomento de eso. O sea, las tecnologías han sido como no tan utilizadas y más en estas lenguas que están en alto riesgo de desaparición, ¿no? Que, por ejemplo, en Sectal, Tzotzil, hay más producción, ¿no? Hay más producción Tocolabal también, pero Mam, Cachiquel, ¿no? Son lenguas que están pues muy relegadas, ¿no? Que tienen muy poco trabajo. Ujú. Sí, gracias. Hablando de todos estos factores tan complicados que está viviendo la lengua MAM, ¿cuál es la importancia de que sea considerada ahora una lengua en riesgo por el INALI? ¿Y cómo crees que el desarrollo de gramáticas didácticas pueda contribuir a la revitalización y al fortalecimiento de lenguas en esta situación de peligro, ¿no? De desaparecer? Miren, generalmente cuando se dan cuenta que no hay transmisión intergeneracional, lo están viendo a través de los números, ¿no? O sea, no están haciendo también, o sea, el instituto se guía mucho con el INEGI, ¿no? Entonces el INEGI hace sus encuestas y aplica y empieza a medir de cierta manera esta vitalidad lingüística, pero la vitalidad lingüística se tienen que hacer estudios sociolingüísticos in situ dentro de las comunidades que no se está dando todavía tampoco, o sea, hace falta mucho trabajo para poder valorar. Sabemos que sí, por números está muy bajo el número de hablantes, ¿no? En el 2010 eran como 10,000, ahorita no sé cuántos, pero imagino que va a la baja en lugar que suba, ¿no? Pero son estadísticas, ¿no? Son estadísticas totalmente, pero la cuestión es hacer estudios más finos de sociolingüística para poder ver tanto está en alto riesgo o muy alto riesgo de que desaparezca la lengua, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta también? Hacer estudios sociolingüísticos para medir. Ahorita hay un proyecto que está trabajando el nuevo gobierno, que sacaron para hacer diagnósticos sociolingüísticos, para ver justo estas vitalidades. Lo está trabajando, ¿cómo se llama? Segetsi, bueno, lo que eran antes con ACID, ¿no? Entonces, ajá, ajá, Cecity. Sí, ellos están ahorita promoviendo, porque se están dando cuenta que en muchas lenguas se están perdiendo la, la habla, ¿no? La transmisión intergeneracional, y por eso mismo están haciendo estos proyectos. Apenas lo acaban de sacar la convocatoria, algunos metieron un proyecto. Yo en esta ocasión no pude meter, me gustaría haber metido, porque ahorita como no estoy en una institución,
pero generalmente son como, están trabajando con instituciones, pero también deberían de trabajar con comunidad, ¿no? O sea, porque las comunidades es donde está, pues, la esencia, ¿no? Donde está todo el trabajo, ¿no? Y con respecto a la gramática, es muy, muy importante una gramática. O sea, la gramática si se aplica bien y se trabaja bien, va a tener muy buenos resultados. Pero la cuestión es que aquí como que hizo falta esta cuestión, por ejemplo, cuando hablamos de interculturalidad y era como la cuestión temática, hay cuestiones, por ejemplo, que saben que al lado hay cachitqueles, ¿no? O sea, en esas comunidades hay otras culturas, otras lenguas, y no se comenta ni en la gramática didáctica. O sea, no se dice, en nuestros alrededores tenemos otras lenguas, o sea, a lo mejor en la parte norte tenemos la parte de sectales, en la parte central también sectales, soxiles, tojolabal los tenemos aquí de este lado por margaritas, o sea, no se habla sobre esta diversidad del propio estado de las lenguas en una sola gramática, o sea, en ninguna de las se habla como esta diversidad, o sea, no hay un contacto de decir, oye, tenemos otras lenguas hermanas, ¿no? Y estas lenguas se comportan así y tienen estas culturas, a lo mejor son culturas similares, a lo mejor hay tradiciones muy similares, y, pero no se comenta, o sea, en la gramática didáctica no existe eso. O sea, y yo revisé la de secta y la de MAM, y ya después le estaba echando ojo a las otras, pero no viene la cuestión de este conocer al otro, ¿no? Y aprender un poco del otro en términos interculturales, y no se da. O sea, no sé por qué, no, o sea, a nosotros nos decían que tenían asesores antropólogos, tenían lingüistas, o sea, yo digo, pues ahí tiene que haber alguien que esté haciendo como esta intersección intercultural, y no se está dando, ¿no? O sea, entonces yo decía, ¿por qué no se está dando? ¿No? Es importante que se dé, ¿no? Porque pues están en un estado que es muy fuerte en lenguas mayas, ¿no? Entonces, Sí, a veces como que en muchas ocasiones los autores o que conciben las gramáticas didácticas a veces se olvidan como del concepto de lengua cultura y de lenguas culturas, ¿no? Y sobre todo esta intersección entre las diferentes culturas y lo emparentado que están unas lenguas culturas con otras y la riqueza que puede haber justamente al describir y al reconocer al otro, ¿no? Esta otredad que enriquece enormemente justo las lenguas culturas. Ay, Marcos, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas pues ilustrado con esta plática, con esta entrevista. Sony, no sé si tengas algo más que agregar. Agradecerle a Marcos y ojalá después pueda venir a una siguiente entrevista para platicarnos de todas las actividades de activismo lingüístico que yo sé que realiza continuamente. gracias, gracias. No, gracias a ustedes, y un gusto haber participado en su podcast. No, muchas gracias a ti, Marcos. Y bueno, pues a nuestros seguidores les recordamos que tenemos una nueva temporada de Entre Lingüistas y por supuesto les decimos muchas gracias y hasta el próximo cruce de caminos.